Doncs, si els sembla, president, comencem. Donem pas a la sessió. Perfecte. I inaugurem, doncs, avui una jornada més de Fundació per la Indústria que té per títol Empresa digitalitzada, empresa competitiva. Avui ens acompanyaran les empreses Telefònica i Engidy. Per començar la jornada, té la paraula el president de la Fundació per la Indústria, el senyor Miquel Ribé. Molt bé, moltes gràcies, Núria. Bé, bona tarda i bon any a tothom. Benvinguts i benvingudes a aquesta nova sessió. Després de les vacances de Nadal, ja una mica llunyanes, per cert, iniciem l'any amb una nova trobada. Avui tractarem un tema transcendental per a les indústries i aquest no és altre que el de la competitivitat. La competitivitat a través de la digitalització i la innovació. Com sabem tots, el món està canviant molt ràpidament i l'arribada de la revolució 4.0 ha fet que la forma en què produïm o ens movem o comuniquem hagi canviat de manera radical en un temps rècord. Aquests canvis han transformat i transformen dia a dia també els processos productius de gestió de les indústries i també de la comunicació. D'això sap quelcom el bon amic, el Xema Casas, que fa no massa em comentava que avui més d'un 50% de la negoci telefònica prové del món de l'empresa i de la seva digitalització. De tot això i segur que d'altres coses també parlarem avui amb els nostres convidats. Per últim i ja per acabar, agraïm molt ràpidament la presència amb nosaltres del senyor José Manuel Casas, de la senyora Mercedes Fernández i del senyor Gerard Fernández. Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos. Moltes gràcies, senyor Ribé, per les seves paraules i passem ara a donar la paraula al senyor Xema Casas, director general de Telefònica Catalunya. El senyor Xema Casas és llicenciat en... Perdonin, que amb el full he silenciat. El senyor Xema Casas és llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i MBA per IES Business School. El 2002 va iniciar la seva carrera professional a Telefònica. Primer va desenvolupar la seva labor a Espanya, l'Argentina i Colòmbia, concretament en àrees comercials i de màrqueting. Després, el 2013, el senyor Casas va ser elegit president executiu de Telefònica Equador, càrrec que va ocupar durant 6 anys, fins que el desembre de 2019 va ser nomenat per a liderar Telefònica a Catalunya i la resta del territori est de la península, Comunitat Valenciana, Aragó, Regió de Múrcia i Illes Balears. Senyor Casas, té la paraula. Gràcies, Núria, per la teva introducció i gràcies, Miquel, per la teva benvinguda també i per la invitació, que la veritat és que estem molt honorats per fer-la. Per començar, al final estem parlant de transformació digital, que és un terme que avui està en boca de tothom, però que és veritat que fa potser 5 o 6 anys encara era nou, quan vam començar a parlar d'això a Telefònica i encara ningú sabia de què parlàvem. Però posant-nos una mica a fer història molt breu, em poso amb el primer trimestre, amb el febrer-març de l'any 2020. De fet, després de l'explicació de la introducció que ha fet la Núria, jo vaig arribar després de 20 anys a Latinoamèrica, vaig arribar aquí a Telefònica Catalunya i al primer comitè de direcció de Telefònica Espanya, allà a Madrid, jo estava sentint com la persona de recursos humans explicava que teníem un pla per fer teletreball als nostres empleats, que tenim 28.000 a tot Espanya, i que era un plan que al final de fer tot un plan de 9 mesos, començant al març, terminaríem el 2020 amb 20% de la plantilla amb capacitats per fer teletreball. Ja sabeu què va passar, després va arribar el dia dilluns 16 de març, si no me'n recordo malament, que era dilluns, i ja teníem el 98% de la nostra plantilla teletreballant. I sabien, havíem fet cap curs? No havíem fet cap curs, no havia començat, però vam aprendre com tothom. Escolta'm, com es pugen els documents? Veus la fletxeta aquesta que hi ha aquí amunt? Espitxa-la i ja veuràs que surt, que és com una mica com vam aprendre tothom. I això no ens ho esperàvem ningú, no cal dir-ho. Però al final el tràfic de dades va pujar un 50% d'un dia cap a l'altre i el tràfic de veu va pujar un 70%. I altres indicadors que teníem, el teletreball va incrementar-se per 7 vegades d'una setmana cap a l'altra, l'streaming de vídeo per 6 vegades, el gaming per 7 vegades i el cloud, la utilització del núvol, que nosaltres veiem uns indicadors, una capacitat ocupada per l'any 2025, es va ocupar el 1 d'abril de l'any 2020, ja la tenien ocupada. Per tant, va ser un canvi molt, molt important a tot el que va passar al món. I aquest allau de la demanda
que ens va posar una mica al front de tot. Al final, els operadors de telecomunicacions ens van posar com a sector estratègic, sector crític, perquè efectivament el que no podíem era quedar-nos incomunicats. De fet, hi ha gent i escrits i assajos que s'han fet dient que passaria si el tancament que vam tenir al març, abril i maig, el tancament dur, el lockout dur del 2020, l'haguessin tingut sense una connectivitat com la que hem tingut ara, sense un 4G com el que hem tingut, sense una fibra com la que teníem, etc. I això ha estat possible també perquè al final a Espanya i a Catalunya tenim un desenvolupament de fibra molt important, molt, molt important. De fet, som el país número 1, Catalunya o Espanya, som el país número 1 d'Europa i som el país número 3 del món, per darrere de Japó i de Corea del Sud. I això, per posar-ho també com una anècdota, l'únic país d'Europa on Netflix no va baixar la qualitat del vídeo, quan feien el streaming del vídeo en ple confinament del dur, que està tothom baixant pel·lícules, tothom mirant sèries i tal, l'únic país d'Europa que no el va baixar va ser a Espanya. És l'únic país. Per què? Perquè al final sempre diu el nostre president, el José María Álvarez Pallete, que la Catalunya i l'Espanya rural estan més ben connectada que l'Europa urbana. Manresa, Vic, Olot, Tordera tenen millor connectivitat de fibra que la que tenen a París, a Berlín o a Londres inclús. I això és molt important i això és el que, de fet, d'alguna manera, l'esforç que han fet les operadores de telecomunicacions, i dic principalment això i després explicaré per què, és molt important i el que dona són les eines bàsiques per poder construir una transformació digital partint d'això. El que ha passat també és que tothom s'ha donat compte, el sector residencial, per dir-ho d'alguna manera, però el sector industrial també, que amb les comunicacions no es juga. Això de dir, contractarem la fibra d'aquest operador local que al final està a la Garrotxa i em posarà més o menys la fibra, home, està bé, i per tenir-ho a casa, doncs, de vegades, podria ser, està magnífic, però quan t'hi jugues el poder teletreballar, el tenir un vídeo que no es pixela, un àudio que no té retard, o quan et jugues l'educació als nanos que estan a casa i tenen que fer l'escola mitjançant el vídeo. Ja no comences a mirar quin és el més barat, sinó que comences a mirar quin és el millor, quin té una redundància, qui quan s'espatlla per qualsevol motiu et ve de seguida i t'ho reparen 48 hores. I això, malgrat que encara tenim molt a millorar, ja no ho dona ningú. Avui, de fet, ja van sortint a la premsa que el sector està molt complicat, que el sector està molt concentrat, que els marges, molt poc concentrat, que els marges efectivament no són o no donen per fer la inversió que calia fer i hi ha alguns que estan tirant la tovallola una mica, per dir-ho en llenguatge col·loquial. I al final, això et deia que ha estat l'esforç dels operadors de telecomunicacions, perquè al final els números que tenim són de Catalunya, els dic, de la fibra, més d'un 80% de la població connectada amb fibra òptica, amb 4G el 98% i amb 5G, que encara acabem de llançar-ho fa poc més d'un any, ja estem per sobre del 81% de la població a Catalunya connectada per 5G. Clar, què passa? Que aquests números que efectivament ens posen al número 1 d'Europa, quan tu mires en un moment de pandèmia com el que hem tingut, dius, vale, molt bé, fantàstic, però què passa amb el 20% restant de Catalunya, dels polígons industrials que no en tenim de fibra, dels entorns rurals que no en tenim de fibra? Aquest 20% es torna molt rellevant. Mires la part mig buida del got, en comptes de mirar la mig plena. I està bé, la veritat és que està bé i tenen raó. El que passa és que quan deia que al final l'esforç l'han fet els operadors de telecomunicacions, el que vull dir és que de cada 100 euros que s'han posat en el desplegament de la fibra, 94 els han posat els operadors de telecomunicacions i 6 els ha posat l'Estat o l'administració pública en general. Per tant, és molt important arribar a aquest 20% que falta, molt important. I és crucial perquè no parlo només d'entorns rurals, sinó que parlo efectivament de moltes parts de polígons industrials que no estan a la part central de les ciutats i que efectivament falta per arribar amb la fibra. Però això ha de ser un esforç conjunt de l'administració pública i de l'empresa privada. I jo crec que l'administració pública ho està entenent des de fa ja un temps
ja està donant subsidis i ajuts per fer-ho, però hem d'anar més ràpid perquè al final una mica l'objectiu que tenim com a país és acabar el 2023, en concret a Catalunya, amb el 100% de la població coberta. Tot això és per explicar una mica el rellevant, el que hi ha sota del que ve ara o del que ha vingut ara, que és la transformació digital. Al final, la pandèmia ha estat un test d'estrès, ens en recordem dels bancs quan es feien els testos d'estrès, doncs és el mateix, no? I algunes de les pimes, moltes de les pimes, no l'han pogut superar. Hem passat la pandèmia i ens trobem que hi ha pimes que existien abans i que no se n'han sortit d'aquesta i s'han mort pel mig del camí. I això és molt important i això dèiem, però més o menys estem més o menys fent, no? Dono dos dades que són importants per mirar això. Quan va començar el teletreball, març del 2020, i ho vam mirar això al final del 2020, l'increment de teletreball en les grans empreses de Catalunya i d'Espanya va ser del 150%. En canvi, a les pimes de Catalunya i d'Espanya aquest increment va ser del 30% només. Per tant, això ens va dir, tothom va començar a pensar què els hi passa a les pimes. I vam mirar les pimes amb més detall i vam veure que el 16% de les pimes, i no és un estudi fet per Telefònica, és un estudi fet pel Ministeri, el 16% de les pimes tenien capacitats de transformació digital. Havien començat aquest camí. La resta encara no l'havien començat. Incideixo, algunes s'havien mort pel camí i d'altres estaven, més o menys fent-ho, no? I és important entendre que això és la diferència entre estar viu o morir. I és també important entendre que l'increment de productivitat que nosaltres tenim mesurat per les pimes, per fer les pimes que s'han transformat digitalment, és entre el 15 i el 25% d'increment de la productivitat. Productivitat que al mes, no em vull posar tècnic, però al final en sabeu millor que jo, és o fas més amb els mateixos recursos o fas el mateix amb menys recursos. És igual com tu miris, no vull incidir tampoc que és una retallada de costos, no necessàriament, però és fer més amb el que tens ara. I això és important entendre més que no és una feina, una tasca del CEO de la companyia o de l'informàtic de la companyia o per les pimes més petites de la botiga d'informàtica o d'ordinadors de la cantonada. És important entendre que això és un tema estratègic, que això a les grans empreses els diem que això és una tasca del CEO, de l'estratègia de negoci de la companyia, i quan estem parlant de pimes, el CEO és l'amo i és el propietari i és el que fa tot, no? Amb molt d'orgull, no? I no és una feina que li pugui deixar, m'has de canviar els ordinadors o m'has de posar, perdó, un ample de banda més gran perquè no en tenim fibra. Va molt més enllà. No és tampoc posar un ERP, va molt més enllà. És mirar com has de canviar els processos de la companyia, els processos, el comercial, el logístic, el financer, el de postvenda, qualsevol dels processos que tens dins de la companyia i fer un canvi radical fins cap a aquesta, transformació digital. I poso un exemple sempre que va bastant bé per entendre. Un restaurant de barri, aquest que servia dinars al migdia i no feia gaire més, només pel fet de posar-se dins de la plataforma Glovo ha fet un canvi molt important envers de la transformació digital. Per exemple, té un catàleg de productes online, que no el tenia, ja té un catàleg. Té un petit CRM, que al final són clients que saben, tenen la geografia perquè tenen l'adreça, tenen l'historial i el que ha gastat cada vegada des que va començar a ser client. Per tant, si torna a repetir, no torna a repetir. Té una passarel·la de pagaments online, amb targeta de crèdit o amb qualsevol altre mitjà de pagament que abans no la tenia. Té un tracking de les comandes, que a més tampoc la tenia abans. Li ha demanat un client i pot seguir com està anant la comanda. Té un feedback sobre el delivery de cadascuna de les comandes que ha rebut, si ha anat bé, si no ha anat bé, perquè al final el client té un mitjà també per queixar-se. Em vaig trobar fa poc, fa mes i pico, amb el CEO de Glovo, en una reunió, i li vaig comentar això, justament, que hi havia diverses pimes que m'havien dit, ostres, el tema, jo pensava que em vaig posar Glovo perquè no hi havia més remei i si no em moria, no? Però de fet m'he donat compte que és un pas molt important
envers aquesta transformació digital. I em va dir, mira, ens hem donat compte d'això i justament el que estem desenvolupant és un software per donar-li a aquestes empreses perquè puguin extendre tota la digitalització d'aquests processos que he comentat. I una mica per últim, per tancar, explicar que tenim una oportunitat d'or, ara que no podem desaprofitar. Això ja estem arribant tard. El que no estigui pensant que això ja potser havia d'haver començat fa 2 o 3 anys, bueno, ja estan en tard, però encara, si no s'ha mort, encara estem a temps. Venen ara fons europeus i venen ara que han sortit l'execució dels fons europeus destinats a pimes entre 10 i 49 empleats, que ha sortit ara, la primera setmana de gener, i es podran començar a demanar, doncs, bueno, estimem que les properes setmanes. És molt important. És veritat que és molt bàsic, potser són 12.000 euros, repartits en serveis, no és tema de comunicacions, no es poden fer servir per això. El detall el teniu a la web del Ministeri, però al final és una oportunitat molt important per fer aquesta primera empenta. La veritat és que al final us convido a que és molt important triar el soci, torno a repetir, no és l'informàtic de l'empresa només, no és la botiga d'ordinadors de la cantonada, sinó que són les empreses que es dediquen a això. I en aquest punt, el que deia el Miquel al principi, que li vaig comentar, efectivament és això. Telefònica i moltes d'altres, al final, fa molt de temps que van començar a desenvolupar un negoci que significava acompanyar els seus clients, en aquest cas empreses i pimes, amb el seu camí de la transformació digital. I, de fet, l'any 2021 hem tancat amb la compte de resultats d'empreses amb més ingressos provinents de la transformació digital, dels que ens paguen els clients que confien en nosaltres perquè els acompanyem, que no pas del negoci tradicional de telecomunicacions. Però, per tant, sigui Telefònica o sigui el que sigui, important triar el soci per acompanyar en aquest camí, important la involucració del propietari de la PIME, del CEO, del director general, del que sigui, envers aquesta transformació digital i aprofitar els fons europeus perquè, efectivament, ara és un moment que no el podem deixar passar. Moltes gràcies i això és el que volia explicar-vos avui. Moltíssimes gràcies, senyor Casas. Moltes gràcies per les seves aportacions. I donem pas ara a la intervenció de la senyora Mercedes Fernández, que és la gerent d'innovació de Telefònica a Espanya. La senyora Fernández té una dilatada experiència en desenvolupament de serveis i projectes d'innovació. En l'actualitat lidera la innovació i l'aplicació del 5G en nous casos d'ús. És enginyer de telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Madrid i MBA per l'Institut d'Empresa. Aposta per les noves tecnologies i capacitats de les xarxes per aplicar-les en casos d'ús en els quals prioritza la col·laboració amb clients, contribuint al lideratge tecnològic de Telefònica. Senyora Fernández, té la paraula. Buenas tardes. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla para que poder mostraros una presentación en la que quiero contaros un poco cuáles son los pasos del 5G y cómo el 5G va a contribuir de manera importante a la transformación y a la transformación digital no solo de la industria, sino de muchos otros sectores de actividad. Yo diría que de todos. Telefónica, como ya ha dicho Chema, pues tenemos un gran despliegue tanto de fibra como de 4G y 5G. En concreto de 5G, pues estamos llegando al 80% de la población, unos 37 millones de habitantes en España, 1.253 municipios. Y seguimos desplegando 5G porque 5G no es una tecnología monolítica, ¿no? No podemos decir, no, ya está la red 5G. Es que 5G es una red diseñada, una red estandarizada para atender a muchas necesidades diferentes que se habían identificado ya con el 4G y que tienen requisitos muy especiales. Y por eso el 5G ha tenido 2 fases, la fase que se ha llamado non-standalone y una segunda fase en la que estamos ahora, que ya es el 5G definitivo o standalone, estamos empezando. Para pasar de 4G a 5G hay que cambiar
absolutamente todo en la red. Es una red nueva completamente, ¿no? En cada paso de generación en la red móvil hacemos una red nueva entera. Y eso pues requiere tiempo, requiere mucha inversión, pero sobre todo lo que digo, requiere el tiempo necesario para que esa red crezca y para que esa red atienda todas las necesidades, ¿no?, que tiene que atender. 5G también tiene 3 bandas de frecuencia. Es una primera banda, la banda de 700 MHz. Es la banda que estamos justo pendientes de poder encender porque ya está licitada en manos de los operadores. No quiero ser muy técnica, la banda de 700 MHz es la banda que nos va a permitir, desde cada antena, desde cada estación base, nos va a permitir dar un círculo de cobertura mucho más grande, ¿no? Es la que nos va a permitir hacer ese despliegue territorial, ¿no? El alcanzar a la mayor parte de territorio. También nos permite esa banda penetrar mejor, entrar mejor dentro de las casas, dentro de los locales comerciales, dentro de los edificios de empresas, porque es una banda que penetra mejor por los materiales. Luego está la banda de 3,5 GHz, que es la banda con la que hemos hecho los primeros despliegues, porque fue la primera que se licitó y que en la que podíamos radiar. Pues es una banda intermedia, es decir, no nos permite ni tanto alcance ni tanta penetración, pero sí nos permite tener unos buenos anchos de banda, es decir, una gran autopista para nuestros datos o para nuestra información. Y tenemos una tercera banda dentro del 5G, que es la banda de 26 GHz. La banda de frecuencia de 26 GHz es una banda muy alta. Eso significa que desde cada antena vamos a tener una cobertura que no tiene excesivo alcance, unos metros, quizá 50, 100 metros, depende de... está muy interferida por cualquier material que haya, ¿no? En espacio abierto alcanza más, pero cuando hay materiales pues se amortigua mucho la señal, pero nos va a dar las mayores capacidades en cuanto a anchos de banda que nos va a dar el 5G, las vamos a obtener con esa banda de 26 GHz. También tenemos nuevas capacidades tecnológicas o tecnologías dentro del 5G, como son el Edge Computing o la capacidad de computación, los Virtual Data Centers, traernoslos más cerca de donde vamos a tener las aplicaciones, de donde queremos usar los contenidos, de donde queremos almacenarlos y acceder a ellos. Esto nos lleva a una característica muy importante del 5G, que es la baja latencia, es el mínimo retardo, es un tiempo de respuesta inmediato. Y para eso nos ayuda tanto las nuevas capacidades, las nuevas características de la red, como este Edge Computing. Tenemos también como muy importante el Network Slicing. Si consideramos, como he dicho, que la red es una autopista de la información, la vamos a poder dividir en carriles, esa autopista, y cada carril va a tener unas características diferentes orientadas a un tipo de tráfico diferente. Y me explico. No es lo mismo que queramos conectar sensores que están midiendo temperatura, igual iluminación, lo que sea, velocidad del viento, que envían un dato, pues me da igual cada minuto o incluso cada segundo, me da lo mismo, ¿no? Pero que envían un dato, que es un dato pequeño y que lo envían pues con una periodicidad que normalmente no es excesiva. A que queramos, por ejemplo, estemos retransmitiendo, utilizando 5G, un partido de fútbol con una cámara conectada por 5G en directo y subiendo hacia la red un contenido de alto peso, quizá una cámara 360, una cámara 8K, etcétera, ni es tampoco lo mismo que en el requisito de la red, pues lo que va a pedir un coche conectado, ¿no? Un coche que lo que vamos a pedir en el futuro es que cuando un vehículo frene se envíe un aviso inmediato a los vehículos que vienen detrás para permitirles una reacción inmediata ante esa frenada brusca, por ejemplo. Pues nosotros con Network Slicing vamos a poder atender a todas esas necesidades dándole a cada uno las características de la red que necesita. En Telefónica hemos hecho más de 80 pilotos 5G. Con todos los verticales, con todos los sectores de actividad y de todos esos pilotos que hemos hecho, pues
pues hemos obtenido pues un poco digamos, os voy a contar un poco lo que hemos estado haciendo, ciertas conclusiones que hemos sacado. Para empezar, la primera conclusión es que los primeros que no solo que están en disposición, sino que además están, de hecho, adoptando el 5G y viendo cómo sus capacidades van a transformar su negocio, es la industria. Se ha dado la situación de que la industria estaba ya en plena transformación cuando ha llegado el 5G, en esa transformación Industria 4.0, y así pues son ellos los que han visto que pueden cambiar sus procesos, que pueden cambiar la forma de hacer las cosas en las fábricas, en los puertos, en las, por ejemplo, aeropuertos o donde se construyen, no sé, sitios de construcción de barcos o en sitios de construcción de aviones, ¿no? En todos esos lugares se va a poder hacer las cosas diferente. Algunos ejemplos son estos que tengo aquí, que los he puesto los primeros porque son servicios que sobre el 5G Telefónica ya tiene comerciales. Son los primeros servicios comerciales sobre el 5G. Estamos comercializando el poder utilizar los drones para la supervisión de infraestructuras. No solo los drones, sino que el dron ya va equipado con cámaras, envía la información en tiempo real y la puede enviar, por ejemplo, a una inteligencia artificial que hayamos ubicado en el Edge Computing, en el borde de la red. Envía toda la información de varias cámaras, pueden ser cámara térmica, cámara 360, etcétera, todo tipo de cámaras, y ahí se analiza y ahí se van detectando pues cualquier problema que haya. Por ejemplo, lo hemos probado sobre las vías del tren con Adif, pues para detectar cualquier desperfecto, problema en la vía, vegetación que ha entrado, algo que ha caído a la vía y poder actuar de forma más inmediata. Estamos viendo también cómo los robots van a conectarse, se están conectando al 5G para realizar acciones autónomas, trabajos autónomos o también para ser teleconducidos. Tengo aquí el ejemplo de Spot, es ese robot que parece un poquito un perro, ¿no? Que veis ahí en la imagen, con el que pues hacemos labores, por ejemplo, hemos trabajado para hacer labores de acompañamiento en tareas de seguridad, ¿no? De supervisión de zonas. Entonces, lo que conseguimos es que un vigilante de seguridad va acompañado por este robot. El robot está siendo telecontrolado desde una sala de control y el robot lo que hace es, pues, o hacer las tareas más pesadas, una ruta más larga, o, por ejemplo, también acercarse cuando hay una situación de peligro, pues se acerca el robot, se evalúa la situación a través de todos los elementos que lleva el robot, las cámaras, sensores, etcétera, y desde el centro de control ya se toma la decisión de si se acercan ya las personas, ¿no? Y tenemos, por último, la asistencia remota. La asistencia remota es un sistema utilizando realidad aumentada por el que en tiempo real alguien que imaginemos, no estamos en una fábrica, en muchas industrias, en muchos sitios, pero también yo lo veo que podría utilizarse para cosas que no son tan sumamente industriales, ¿no? Sino para su mantenimiento de la caldera de nuestra casa, por decir algo, ¿no? Lo que hacemos es, utilizando una tablet, un smartphone, pues abrimos la cámara, estamos viendo el elemento que queremos diagnosticar, reparar, mantener, y lo que podemos ver es con realidad aumentada, encima nos están dando unas instrucciones precisas de cómo funciona, qué tenemos que hacer, dónde tenemos que tocar, y sin que seamos especialistas en la materia, podemos hacer un prediagnóstico de la situación. Tenemos además a un experto en tiempo real, que es realmente el experto que ha evitado un desplazamiento, que no ha tenido que venir a vernos in situ, quizá llevándole hasta un día o más de viaje, ¿no? Y que está ayudándonos a solventar esa situación mucho más rápido y que solo vendrá en caso de que la avería sea pues ya muy grave y no haya forma de repararla de otra manera o solucionarla. En industria, como he comentado, pues hay muchísimos casos de uso.
Edge Computing, Network Slicing, que lo he explicado, y las redes privadas, las redes, digamos, donde dedicamos cobertura a ese cliente en concreto, ¿no? Son pues 3 de las herramientas que van a ser las primeras que den este impulso a la industria. En ese sentido, pues tenemos ejemplos, por ejemplo, con Gestamp en su fábrica de Barcelona, en una de sus fábricas en Barcelona, pues hemos trabajado para, digamos, hacer que toda su planta de producción, Gestamp produce piezas para vehículos, toda su planta de producción esté conectada, una línea de producción conectada completamente, enviando datos en tiempo real al gemelo digital. Gemelo digital es un concepto de industria en el que tenemos como una especie de reproducción digital de lo que es toda nuestra factoría y en tiempo real está recibiendo los datos. Se pueden hacer simulaciones de qué ocurriría si cambiásemos cualquier parámetro en todo el proceso de fabricación, pues no sé, que un robot láser corte cada 2 segundos en vez de cada 3, cualquier decisión que queramos tomar la probamos a través de esa inteligencia artificial y después aplicamos los cambios que nos permiten optimizar la cadena de producción. Pero en la cadena de producción pues tenemos también muchísimos otros ejemplos, ¿no? Podríamos utilizar cámaras, se están utilizando cámaras para hacer también un control de calidad en tiempo real, se recoge la imagen, se analiza también y se detecta cualquier desperfecto o cosa mal montada que haya y se reacciona de inmediato. En el puerto de Barcelona, por ejemplo, tenemos una prueba piloto con APM Terminals, que APM Terminals es, concretamente trabajamos con Maersk, que es del grupo APM Terminals, que mueve contenedores en el puerto y donde hemos trabajado con ellos para mejorar la seguridad de los trabajadores del puerto, coordinando el tráfico de las grúas con las personas y con todos los elementos del puerto, de manera que se den avisos si se ve que va a ocurrir alguna situación de peligro y todo esto se hace en tiempo real utilizando la red 5G. Con SEAT, por ejemplo, en Martorell, pues hemos hecho varios proyectos, pero destaco este, en el que se trabajaba con una pyme de ahí de Barcelona, que se llama Manet, y que lo que hemos hecho es llevar piezas desde los Tier 1, desde los proveedores de SEAT, que están muy cerca de Martorell, para el otro lado de la carretera, por llevar piezas dentro de Martorell, que las ubican dentro encima de una AGV, de una plataforma autónoma de las que hay en las industrias, y esa plataforma las mete a la cadena de producción. ¿Y esto por qué? Pues porque sabemos que los fabricantes de coches trabajan ya en sus fábricas just in time, es decir, que necesitan no tienen almacenaje de piezas, sino que se las van sirviendo en el momento y a veces se pueden producir estas situaciones en las que es necesario llevar una pieza con más velocidad, más rapidez, más inmediatez que lo habitual. Quiero comentar otros temas que no son solo industria, que es muy importante, el futuro de la movilidad conectada y toda la importancia que va a tener el 5G y su tiempo de respuesta y su capacidad de conexión de millones de dispositivos para contribuir a este gran y complejo ecosistema podríamos llamar, del coche conectado, ¿no? Le llamamos movilidad conectada, coche conectado, hablamos de coche autónomo también. En el fondo, me da igual que el coche lo conduzca una persona o se conduzca solo, ¿verdad? Las redes nos van a permitir conectar los coches con las personas, con la infraestructura, con la carretera y enviarse avisos entre todos para mejorar la seguridad y mejorar el tráfico en las carreteras. Hemos hecho, aquí veis, bueno, uno de los primeros pilotos que se hizo en España, una de las primeras pruebas en real, en calle, digamos, no en laboratorios, ni en circuitos, ni nada, sino en la calle, ahí justo en la frontera entre Hospitalet de Llobregat y Barcelona, capital, pues estuvimos con SEAT, con Ficosa, ETRA, bueno, con un gran como Well Capital y 2CAT, gran conglomerado de empresas que nos unimos para hacer esa prueba de concepto en la que
conectábamos al ciclista con el vehículo, vehículo con vehículo, y se recibían avisos si un vehículo se paraba en doble fila, en mala situación, avisa al vehículo que viene. Si un ciclista va a cruzar, el vehículo recibe un aviso de que va a cruzar, y si un semáforo se va a poner en rojo, también puede recibir el aviso de, imaginamos que va muy rápido hacia el semáforo y el semáforo se va a poner en rojo en pocos segundos, pues recibe un aviso para que ajuste su velocidad. Si va a girar a la derecha y hay un paso de peatones ciego, ¿no?, que no lo vemos, pero hay alguien que está cruzando, también podemos recibir ese aviso porque sensorizábamos el paso de peatones. Una demostración de un ecosistema muy completo de lo que va a ser la movilidad conectada del futuro, que va a costar que llegue porque hay que poner de acuerdo a muchas partes, ¿no? Estamos los operadores, pero está también los fabricantes de coches, los ayuntamientos, la DGT, los gestores de las carreteras y las vías interurbanas, y todos nos tenemos que poner de acuerdo para que esto sea una realidad. Otro de los sectores donde también estamos viendo pues, grandes oportunidades es el de las retransmisiones de televisión en general y en particular de eventos deportivos. Si Telefónica pues sí, convirtió al Camp Nou en el primer estadio con 5G, ¿no?, hace ya unos años, un tiempo, pues posteriormente hemos ido viendo otras oportunidades que el 5G nos da, como retransmitir eventos, partidos o cualquier otro, podrían ser espectáculos, utilizando cámaras 360 grados. Ubicamos las cámaras 360 grados, son cámaras que nos permiten ver todo alrededor, graban todo alrededor lo que ocurre, en todos los ángulos. Entonces, poníamos varias cámaras en el estadio, en este caso en baloncesto, y lo que hacemos nosotros es, con gafas de realidad virtual, pues podemos tener acceso a esas cámaras y vivir de forma muy inmersiva, como si estuviéramos en el propio estadio, todo el partido, con todo el sonido y también pudiendo elegir el punto de vista. Ahora quiero estar donde está la mesa, ahora quiero estar al lado de la canasta, ¿no? Y tenemos pues una situación privilegiada y una experiencia realmente diferencial. También en este sentido, pues hemos trabajado en oportunidades con la realización automatizada de eventos deportivos. Sabemos que solo los grandes equipos y principalmente en el fútbol y el baloncesto, en otros muchos deportes no hay esta oportunidad, tienen la suerte de que las televisiones pues hagan retransmisiones profesionales y les retransmitan todos los partidos. Pero hay tantas otras oportunidades, hay tantos otros equipos de tantas ciudades, incluso equipos de chavales, ¿no?, que, pues bueno, pues que un grupo no desdeñable de gente querría verlo retransmitido y que, bueno, no existe esa oportunidad. Pues esto es un sistema automático en el que, bueno, que aquí en este caso desplegamos en el Deportivo de La Coruña, en el que se instalan pues diversas cámaras que están grabando el partido, envían toda la señal a través de 5G, así la instalación de las cámaras no requiere cableado, ¿no? Envía toda la señal a través de 5G al Edge Computing de la red, y allí, de nuevo, un sistema de inteligencia lo que hace es ir seleccionando en cada momento la cámara por dónde va la pelota, ¿no? Por ejemplo, si es fútbol o por dónde se está realizando la jugada, y de las opciones que tiene va pinchando en la retransmisión la cámara más adecuada. Y así se hace una retransmisión bastante interesante, con zoom, bueno, pues con distintos puntos de vista, pero toda automática. La idea es seguir contándoos estas cosas pues para que veáis un poco todas las oportunidades que se abren, para que penséis que en vuestros negocios, en vuestras empresas, en vuestros sectores de actividad, hay seguro una oportunidad de hacer cosas nuevas o de cambiar cómo se hacen las cosas, de optimizar, ¿no? En turismo, por ejemplo, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el tema de cómo el turismo pues, se pueden generar nuevas experiencias. Y realmente disfruté muchísimo la que hicimos en Barcelona con Transporte Metropolitano de Barcelona, en el que pusimos, aquí lo veis a la izquierda, una pantalla translúcida en
en un autobús turístico y generamos además una nueva ruta. O sea, no nos fuimos a una ruta turística que ya existía, sino que como queríamos haberlo enseñado en el Mobile World Congress, fue el Mobile World Congress que se canceló por la pandemia, pues lo que hicimos es ponernos muy cerca de Montjuïc, muy cerca de la Fira de Montjuïc, y alrededor de esa zona hacer pues un recorrido turístico en autobús. Y lo que consiste esto es en que el autobús va equipado con 5G, va equipado con un sistema especial para tener ubicado el autobús con precisión en todo momento, y entonces desde la red se le va lanzando la información necesaria para poner en la pantalla y que quede perfecta, digamos, esa información superpuesta sobre la realidad. Si estamos viendo Montjuïc, pues nos dibujaba el perfil, si estábamos... Entonces, en ese recorrido, por poneros algún ejemplo, pues había habido, por lo visto, ¿no?, cuando nos pusimos a investigar, una pista de carreras de coches en los años 1920, ¿no?, o 1917, no recuerdo bien, y entonces pues ahí rescatamos imágenes de los coches de la época y los poníamos como si fueran delante del autobús, ¿no?, por donde iba el circuito, o pasábamos y teníamos a la vista el pebetero de Barcelona 92 y lanzaba, entonces superponíamos un arquero que lanzaba una flecha y volvía a encender el pebetero, ¿no? Experiencias como estas son posibles gracias a esta nueva tecnología, experiencias como la que veis a la derecha, donde con realidad aumentada estamos reproduciendo escenas en este caso concreto en Segovia, reproduciendo escenas del paso de Isabel la Católica por la ciudad y lo estamos haciendo, digamos, en ese momento, en esa situación, viendo de fondo realmente pues en este caso el Alcázar de Segovia, ¿no? En la imagen está vacío, pero bueno, aquello en estos momentos cuando hicimos este proyecto estaba lleno, siempre lleno, no sé cómo hicimos, creo que madrugamos mucho para tomar esta imagen, siempre lleno sobre todo de asiáticos, ¿no? Cantidad de gente visitando. Entonces tú ves a toda la gente y se superpone esta experiencia que es recreada digitalmente, pues en este caso de lo que se nos ocurrió, ¿no?, que fue como un teatrito de Isabel la Católica, pero que se puede poner cualquier cosa, está abierto a la imagen. 5G y la baja latencia nos permite también casos como este en el que hacemos traducción de hasta 80 idiomas con una aplicación en tiempo real que nos permite una experiencia muy inmediata, una experiencia cómoda de traducción. Ya sé que existe el Google Translator, pero no es lo mismo, ¿vale? Aquí estamos traduciendo de voz a texto, de texto a texto, de texto a voz en milisegundos y permite tener esa conversación. Y lo hemos mostrado en el Mobile World Congress de junio del año pasado, también en un autobús de TBB, teníamos a personas ayudando a los asistentes al Mobile World Congress y pudiendo hablar con ellos en su propio idioma. Voy a ir más rápido porque ya veo que voy mal de tiempo, pero bueno, pues existen oportunidades en salud. En salud, por ejemplo, trabajamos pues en una residencia mayores con personas con enfermedades neurodegenerativas para hacer musicoterapia inmersiva con gafas de realidad virtual, donde les hemos grabado contenidos que son de su juventud, de su pueblo, de su zona, y que los disfrutan enormemente, y estamos trabajando con los terapeutas para hacer un análisis de cómo esto o si este tipo de terapias mejoran su calidad de vida. De momento lo que mejoran es que lo disfrutan muchísimo, la verdad es un gusto verles. Y luego otra cosa que puede aplicarse, aquí está aplicado a un tema de salud, pero a cualquier entorno, es cómo con el 5G y con esa inmediatez vamos a poder simplificar muchos dispositivos, porque muchas veces, imaginaos cuando vamos al médico y nos hacen una resonancia magnética, un TAC, bueno, pues en este caso lo que estamos haciendo es simplificar un dispositivo de diagnóstico ocular que solo se hace en grandes hospitales y que además trabajamos con un reputado oftalmólogo, el profesor Fernández Vigo, que nos dice que si se hiciera este diagnóstico de manera anual a toda la población, se podrían pues ver a tiempo enfermedades oculares graves que se podrían curar
y que cuando nosotros nos damos cuenta de que las tenemos, ya la mayoría de las veces ya son incurables, ¿no? Son crónicas. Y lo que hacemos es simplificar el dispositivo de diagnóstico porque lo mismo, toma unas imágenes del fondo de ojo con unos equipos especiales que se han puesto en este prototipo, lo manda toda la información y ya se analiza fuera del equipo y se hace un prediagnóstico de si se ha identificado algún posible. Y por último, en el sector educación y formación, pues es en el otro de los sectores donde también vemos oportunidades. Hemos trabajado con el Instituto de Empresa para crear una especie de mundo de sistema de realidad virtual en el que profesor y alumnos están representados por avatares, pero están interactuando, hablando, pueden moverse y se puede recrear de forma digital, pues sitios para estudiar, pues no sé, hemos recreado pues un patio de un antiguo convento donde está el Instituto de Empresa en la ciudad de Segovia, el claustro, hemos recreado pues lo que era la iglesia, pero ahí se pueden recrear. O sea, es un mundo de posibilidades de todo lo que se puede hacer en contenidos digitales para la educación, si estudias el cuerpo humano, si estudias, bueno, todo lo que nos podamos imaginar. Y luego a la derecha también veis cómo con realidad virtual hemos trabajado para asistir en operaciones quirúrgicas. Ahí veis el quirófano de Quirón Málaga, donde con el doctor Pedro Rosón, es el director de la unidad digestiva del Hospital Quirón Málaga, pues hemos trabajado, el doctor está operando y tiene la ayuda de un experto que a lo mejor está en otro lugar y que le está colaborando, que lo están viendo otros doctores, por ejemplo en un congreso que también hemos realizado esta prueba en nuestro auditorio de Distrito Telefónica y bueno, y a futuro pues llegarán las operaciones. En fin, como conclusión, en Telefónica estamos apostando no solo por el 5G, sino por apoyar, por impulsar todos los casos de uso y todas las aplicaciones que esta tecnología puede traernos. Yo os invito a que y pongo a vuestra disposición pues toda nuestra capacidad para ayudaros en esa transformación, en ese entender la tecnología y en esa tarea que tenemos para utilizarla y no solo cambiar la forma de hacer las cosas, sino hacer las cosas de forma diferente, pues también para llegar a resultados diferentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mercedes, por su interesantísima intervención, apasionante, un mundo realmente apasionante. Muchísimas gracias. Imposible cortar porque era realmente muy, muy interessant. Gràcies. Passem ara, doncs, a donar la paraula al senyor Gerard Fernández, que és el CEO de NGD. El senyor Gerard Fernández és graduat en disseny de producte i màster en disseny d'automoció per IED, Instituto Europeo de Design. També ha treballat per consultories d'innovació en marques tecnològiques i de gran consum, abans de crear l'any 2016 la startup NGD, de la qual ara mateix ens en parlarà. Gerard, tens la paraula. Muchas gracias, Nuria. Súper interesante, Mercedes. Y yo creo que antes de empezar a hablar de lo que hacemos en NGD, pues bueno, Chema yo creo que lo ha dicho muy bien, ¿no? La importancia de la digitalización es el ahora o nunca, y luego Mercedes pues nos ha puesto la autopista, ¿no? La autopista para tener esa digitalización a través de las telecomunicaciones, ¿no? Pero bueno, yo lanzo una pregunta, ¿no? Que es por dónde empezamos, ¿no? En todo lo que es el ámbito de la digitalización. Yo creo que cada uno de nosotros o cada una de las empresas tiene su piedra en el zapato, ¿no? El pain del punto de dolor. En nuestro caso apostamos por empezar la digitalización en materia de prevención de riesgos laborales, ¿no? No sé si podéis ver mi presentación correctamente. Sí, la veiem molt bé. Sí. Perfecto. Bueno, básicamente NGD es una startup con sede en Barcelona, acelerada por
Wayra, que es digamos, la cantera de startups del Grupo Telefónica y principalmente lo que proponemos es un dispositivo, un wearable asociado a los equipos de protección de los trabajadores en entorno de alta peligrosidad. Bueno, evidentemente este dispositivo que va asociado a los equipos de protección individual necesita una conectividad, una muy buena conectividad, que la hay, digamos que es una realidad en muchos casos cuando explicamos la tecnología, pues en casa de cliente nos preguntan sobre esa conectividad. Esa conectividad, como bien ha dicho Mercedes, ya es una realidad, en tanto en cuanto que pueda ir mejorando sus prestaciones, pero digamos que esos Internet de las cosas pueden ser conectados con la red actual y donde tenemos múltiples digamos, alternativas de conectividad. Y adicionalmente, bueno, se ha puesto qué clientes han validado nuestra tecnología, luego más adelante veremos los casos prácticos, que es como se entiende perfectamente el aterrizaje, ¿no? Os hablaba del por dónde empezar, ¿no? Ese punto de dolor, en este caso, pues bueno, hablamos en términos de seguridad y salud, hablamos de accidentes y, bueno, la fotografía en España es inquietante. Hay este gran número de accidentes laborales en todo tipo de entornos, ya sea en todo tipo de verticales, ya sean puertos, ya sea construcción, ya sea empresas petroquímicas, etcétera, y con un desencadenante, ¿no? Tanto en víctimas como en un coste directo para las compañías, ¿no? ¿El por qué? Bueno, pues porque vamos tropezando dos veces con la misma piedra. Al final hay accidentes laborales, no se digitalizan porque no hay elementos para digitalizarlos, con lo cual ese número, digamos que va subiendo, va aumentando. De hecho, si bien es cierto que durante el COVID bajó, lógicamente, la actividad, subió la siniestralidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay elementos que conecten, digamos, con el trabajador y con, digamos, los responsables de seguridad y salud. Las empresas industriales no pueden desplazar por COVID al policía de la obra, del puerto, demás, ¿no? Que es el técnico de prevención, y con lo cual sube la siniestralidad, ¿no? Eso tiene una conclusión muy directa, que falta esa digitalización en términos de seguridad y salud por parte de las empresas, ¿no? ¿Qué apostamos? Bueno, pues apostamos por un dispositivo que se aloja en los equipos de protección de los operarios, con un objetivo muy claro, que es el convertir los equipos de protección personal en una herramienta útil para la monitorización de los trabajadores, con una misión que es la de prevenir riesgos laborales a través del análisis de datos y la creación de espacios inteligentes para la mejora de la seguridad, ¿no? Siempre decimos o hacemos un símil, ¿no? Náutico. Es más seguro salir al mar con una radio que sin ella, ¿no? Es más seguro estar conectado que no estar conectado si ocurre cualquier evento que ahora describiré. ¿Qué somos capaces de saber en tiempo real? Digamos, con esa conectividad que ya es una realidad, ya sea una conectividad 5G o ya sea una conectividad 2G. Al final nos adaptamos a la conectividad que haya desplegada en cada una de las industrias, pero somos capaces de saber, pues, si un trabajador o un grupo de trabajadores ha llegado o no a la zona de trabajo. Nosotros le llamamos check-in y check-out. Dentro de estas zonas podemos controlar si los trabajadores han sufrido alguna caída, si han sufrido algún impacto, si han sufrido un atrapamiento. Digamos que hasta la fecha, cuando ocurre algún evento de seguridad, pues bueno, o el azar te ayuda o normalmente ocurren, pues, accidentes muy graves que se podían haber solucionado, ¿no? Reduciendo pues bueno, los tiempos de reacción. El dispositivo es capaz de alertar bajo situaciones de estrés térmico, golpes de calor, tanto en calor como en hipotermia, detectar si las alturas en las que están trabajando son correctas, lanzando notificaciones, luego explicaremos cómo, si llevan o no los equipos de protección individual y la posibilidad de que el trabajador pueda, pues, con un botón de llamada de emergencia, alertar de que tiene alguna incidencia, ¿no? Toda esta información se geolocaliza, se envía a una plataforma con acceso web, donde el técnico de prevención, donde la parte de seguridad y salud de las compañías
pueden ver en tiempo real lo que está ocurriendo, ¿no? Pero digamos que, hablando de Internet de las cosas, es obvio que las cosas a día de hoy ya tienen que estar conectadas, ¿no? Lo interesante es que las cosas que estén conectadas sean inteligentes, que aprendan con, digamos, todas las horas de vuelo que van acumulando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cada actividad conlleva una peligrosidad de la misma manera que nuestra solución puede ir modificando sus funcionalidades para definir parámetros clave en cada uno de los espacios, ¿no? Chisto, digamos, la evolución no es tanto el Internet de las cosas, sino la inteligencia de estas cosas, ¿no? Aquí veis diferentes imágenes de lo que es el dispositivo, donde puede ir alojado. Añadir que seguro que estáis pensando, bueno, ¿qué piensan, ¿no? los trabajadores cuando les dices que tienen que ser monitorizados? Bueno, principalmente cuando explicamos nuestra tecnología, explicamos que es una tecnología o unos dispositivos que son anonimizados, es decir, no va relacionado nombre con dispositivo. Al final nos da igual si hay un accidente, si está, digamos, registrado con un nombre de un alias o si es un nombre, con lo cual eso ayuda muchísimo en lo que es la introducción de la tecnología. Por otro lado, no se trata de hacer un seguimiento, un track en tiempo real de los operarios, eso no aporta valor. Aporta valor cuando ocurre algo, geolocalizar ese incidente, ¿no? Eso también, digamos, impulsa en ese cambio, ¿no? En ese cambio de paradigma que pueden tener los operarios o reticencia en un primer término, y luego, por otro lado, cuando nos cuentan los diferentes eventos que han sufrido durante sus carreras laborales, pues evidentemente elementos que conecten con un puesto de mando y puedan reducir ese tiempo de reacción, al final la ecuación es simple, ¿no? Sí que se requiere una conectividad o elementos o dispositivos para, digamos, mejorar esos tiempos de reacción. Siempre decimos lo mismo, nosotros no podemos evitar accidentes, pero sí reducir ese tiempo de reacción y en tanto en cuanto vamos acumulando datos de los trabajadores, pues digamos, tener datos para ser predictivos en un futuro, ¿no? Poder, ¿por qué no?, calcular la curva de peligrosidad de un espacio de trabajo en base a las variables que hemos estado acumulando. Bueno, casos de usos, para que veáis un poco, pues bueno, la tipología de empresas, aunque en este caso son grandes corporaciones, pero tenemos ejemplos de pequeñas empresas y medianas empresas que por peligrosidad de sus propios trabajadores, ya sea porque son trabajadores en solitario, ya sea porque sean trabajadores que estén muy aislados, o el tiempo de reacción es difícil, pues bueno, puede tener una aplicación en nuestra tecnología, ¿no? Pero para inspiraros un poco dónde lo hacemos, bueno, pues principalmente tenemos actividad en la industria petroquímica, en la zona de Tarragona, de una manera muy fuerte, una especial atención a situaciones de emergencia, ¿no? Sin ir más lejos, el accidente que hubo en Tarragona a principios del año 20, donde hubo una explosión en una planta de Icoxe y tardaron 14 horas en identificar cuánta gente había dentro o fuera del site, ¿no? Bueno, si estamos hablando en términos de seguridad, en términos de digitalización, son tiempos que no se pueden sostener porque hay un despliegue brutal y estamos hablando de gente, con lo cual en situaciones de emergencia de industria petroquímica la aplicación es muy fuerte. Trabajador sector portuario, bueno, al final un puerto industrial es una ciudad metálica que va cambiando, ¿no?, su arquitectura en función de cómo se vayan cambiando o modificando sus contenedores. Es sumamente difícil, si ocurre algún evento, pues que el propio trabajador pueda decir, oye, estoy aquí, algo tan sencillo, ¿no?, como, oye, me ha pasado algo y estoy aquí. El hecho de esta funcionalidad check-in y check-out de entradas y salidas en zonas conflictivas, ¿no? Anteriormente Mercedes nos comentaba pues los proyectos que hay en los puertos en relación a todo lo que es las grúas y el movimiento de los containers. Bueno, pues evidentemente eso va interconectado. Si conectamos con los trabajadores, conectamos con las máquinas y ahí hacemos un match para reducir esa peligrosidad, ¿no?
Otro caso interesante es la industria cementera. Aquí hay muchísimas, hay muchos subverticales, pero en esta parte desarrollamos una funcionalidad específica que era para evitar atrapamientos en zonas donde se trituraba piedra y los trabajadores estaban solos. Ahí desarrollamos pues, una programación específica para este tipo de empresas. Lógicamente, que en este tipo de actividad, pues el estrés térmico, ¿no? Imaginaros una cantera en verano, la peligrosidad que en términos de temperatura y humedad puede ser, ¿no? Y finalmente, un caso que es radicalmente diferente a los demás, que es el sector eléctrico, ¿no? Pues imaginaros un trabajador que tiene que hacer una subinspección a una inspección a una subestación eléctrica, saber si han llegado, si se han ido, y luego si están trabajando en alturas o no, ¿no? Si os fijáis en cada uno de los casos, hay una conectividad diferente. Hay una conectividad diferente porque es lo que encontramos cuando llegamos a los espacios de trabajo. Es nuestra responsabilidad, pues, jugar con la conectividad que haya. Evidentemente que lo ideal es siempre tener la última versión de conectividades, pero evidentemente nosotros con redes 2G que están implementadas en todo el territorio español, pues podemos reportar y evidentemente que si hay una mejora donde podemos ir a redes LTE privadas, ¿no? Incluso donde las propias empresas desarrollan sus propias redes para evitar pues, muchísimos inconvenientes, tanto en ciberseguridad como en cantidad de número de dispositivos, pues bueno, nosotros también somos capaces de conectaros, ¿no? Con esto os quería inspirar un poco en que la realidad de la conectividad ya está, este tipo de elementos, de dispositivos, en nuestro caso un dispositivo que monitorice la seguridad y la salud del trabajador, es una realidad, no es tanto en futuro, sino ya es palpable. Y por otro lado, digamos que la relación que tenemos con los clientes es una relación donde pues, nos describen sus problemáticas. Vosotros sois expertos en cada uno de vuestros casos y a partir de ahí pues se nos describe los casos de uso de si podríamos o no mejorar en términos de seguridad ciertas actividades. Lógicamente que hay veces que sí podemos y hay otras veces que digamos que es sumamente complejo, ¿no? Describir esa situación de peligro. Pero la relación, digamos, startups o con empresas está cambiando muchísimo. Es una relación donde, insisto, que es, bueno, pues dime cuál es el punto de dolor y vemos cómo y de qué manera podemos aplicar la tecnología y en base a eso, a todos los casos de uso, no solo el nuestro, sino los casos que comentaba bien Mercedes, ¿no? Pues de qué manera os podéis ir nutriendo, insisto, con la gran pregunta por dónde empezar, ¿no? En nuestro caso lo tenemos claro, para nosotros evidentemente que la seguridad de las personas es la piedra angular de las empresas, eso al final es un tema estratégico, pero deciros que es una realidad, que hay conectividad y que a partir de ahí es ver de qué manera se pueden ir solucionando, ¿no? Voy a ser, digamos, breve en esta introducción de la tecnología para que, bueno, pues pueda haber tiempo también para preguntas, para, digamos, todo tipo de dudas y que sea también, bueno, pues un diálogo un poco abierto con todos los integrantes que estamos aquí, ¿no? En la llamada. Moltes gràcies, Gerard Fernández, per la seva exposició, que realment podem observar amb les seves paraules com la tecnologia ajuda a la vida de les persones, la protegeix i, per tant, la tecnologia aplicada amb les tres intervencions ho hem pogut comprovar. Ara és el pas, si vostès ho desitgen, de fer preguntes respecte als temes que ens han ocupat, apassionants, emocionants per part dels tres ponents, preguntes que fan referència a aquesta connectivitat, adequades solucions per les pimes, per les empreses i per la realitat. Si algú té alguna pregunta, doncs la pot fer o a través del xat o la pot fer, si ens demana la paraula, també li podem donar. El senyor Mateix Ribé té la paraula. Sí, gracias, Nuria. Sí, yo tengo una pregunta en principio para la señora Fernández.
también podría contestar, creo, Chema, pero en cualquier caso la pregunta es la siguiente, que es ¿cuál es el papel de la fibra óptica en respecto al 5G? ¿No? ¿Serán dos plataformas, dos autopistas, dos vías o dos canales paralelos? ¿O el 5G anulará lo que es la que conocemos la fibra óptica tal y como la conocemos hoy? Pues la fibra óptica y el 5G ciertamente son complementarios. Es verdad que lo comento a veces en mi exposición y hoy no lo he dicho, ¿no? Pero son necesariamente complementarios. El 5G, sus capacidades siendo muy grandes, a lo que aspiran es a llegar a unas capacidades iguales a la fibra, ¿no? Esa es la máxima aspiración del 5G. Tenemos que utilizar cada tecnología en el entorno según nos venga mejor, ¿no? En entornos donde no necesitamos movilidad, la fibra nos da unas prestaciones máximas, ¿no? Y el 5G es de interés en aquellos entornos donde requerimos la movilidad. Es realmente el diferencial que aporta el 5G es la movilidad, igual que el 4G. Y por eso creo que la combinación de ambas dos pues es lo que nos puede dar la mejor solución a toda esa serie de necesidades que nos van surgiendo de conectividad tanto en el entorno empresarial como en el personal, ¿no? Te pondría, por ejemplo, pues que, claro, ahora mismo pues en las fábricas, en centrales logísticas, pues hay muchas cosas, casi todo está conectado por fibra. Entonces, ahí sí, por ejemplo, estamos viendo que hay ciertos elementos de la fábrica que se podrían conectar por 5G y que permitirían, pues te pongo, por ejemplo, un caso que estamos hablando en Alemania con Daimler, fabricante de vehículos, donde ya rompemos el modelo de cadena de producción en cadena. Y lo que hacemos es que cada vehículo va montado en una plataforma móvil, en un Automatic Guided Vehicle, en una AGV, y entonces las herramientas y todas las herramientas, digamos, maquinaria de todo tipo, se van acercando a esa plataforma en tiempo real, van haciendo un coche y a continuación otro modelo diferente y a continuación otro modelo diferente, ¿no? Y rompemos esa, digamos que se va a llegar con esta posibilidad que da el 5G de tener todo de forma inalámbrica, con baja latencia o mínimo retardo y unos anchos de banda altos, pues de generar esa movilidad y cambiar la forma de fabricar los vehículos. Ya no se asignará a la fábrica de no sé dónde tal modelo a lo mejor, sino que se podría llegar a pensar que se le asignan la fabricación de vehículos más desmandados en esa zona, ¿no? Es solo un ejemplo, pero es lo que te comento. No creo que lo vaya a sustituir, creo que van a convivir. Gràcies. Hi ha més preguntes? Sí. Sí, endavant, senyor Crusafont. M'agradaria fer dues preguntes al senyor Casas. La primera és la importància de la petita i mitjana empresa en el teixit industrial és fonamental. De tal, si no em fallen les dades, de l'ordre del 70% dels llocs de treball estan en mans d'aquestes empreses. Llavors, aquestes empreses, pel coneixement que jo hi tinc, el primer problema que tenen és com començar. Veuen la necessitat, però necessiten l'assessorament de dir com començar, amb quins processos serien els més interessants. Això, doncs, segons empreses que ho fan, però normalment no hi ha una fiabilitat i, a més, hi ha uns costos molt alts. Això, com a Telefònica, en aquest cas, que estan aquí, es plantegen alguna intervenció des del punt de vista d'aconseguir, a través de les associacions empresarials o com sigui, amb uns costos raonables per fer com una auditoria inicial i orientant a la petita empresa quins camins? Aquesta és una pregunta. I la segona que li faré és, jo no conec ningú que no li faci por trucar al 1004. No conec ningú. Llavors, esclar, davant de tanta tecnologia que després resulti que passa el que passa, i no és culpa de la gent que al final t'atén,
El calvari és arribar que t'atenguin, perquè la persona actua correctament i, a més, d'una forma professional i amb ganes i tot. Ara, aquelles màquines que hi ha intermitges fins que arribes a la persona, allò és un calvari. Moltes gràcies, I senyor Crusifont. agrairia com a responsable que ens digués alguna cosa. Avui ens dedicarem a contestar les preguntes de la sessió i després ja li farem arribar també les altres. Endavant, senyor Casas, quan vulgui. No, està molt bé, està fantàstic. Li faig resposta de la primera pregunta. És veritat el que diu això. El que passa és que ha canviat molt els darrers anys i li explico el tema dels costos. Això és un problema, havia estat un problema sempre i el problema no és tant el cost, que ho és, sinó el tema de dir haig d'invertir tot això en unes eines que després se'm queden obsoletes d'aquí 2 o 3 anys, una banda, i per altra banda no sé si els trauré el suc necessari per... Bueno, ens passa tot, ens passa amb el mòbil. El mòbil dius, escolta, de les funcionalitats del mòbil, de l'iPhone que tinc, quan em trec de profit? El 20%, el 30%, el 40%, però segur molt poca gent li treu el 90, o el 95 o el 80%. No? Per tant, efectivament, hi havia un tema amb això. Què han fet totes les empreses? També nosaltres. Canviar el model de negoci. Totalment l'han canviat. I l'han canviat amb un model de canviar CAPEX cap a OPEX o canviar capital invertit sobre despeses de corrents. Per què? Perquè la teoria econòmica en el món en general el que diu és has d'invertir el teu capital de la teva empresa, l'has d'invertir amb els actius que són productius del teu negoci. Per tant, el teu negoci, no per nosaltres, no per Telefònica o per la resta d'operadors, però el teu negoci del 99,9% de les empreses a les que donem servei no són les telecomunicacions. No és la transformació digital, no és la informàtica, no és el cloud, no és tot això, sinó que ells fan qualsevol cosa. Fan sabates, fan fusta o fan el que sigui, no? O construeixen edificis. Per tant, això és una despesa que no hauria d'estar. No em vull posar tècnic comptable, però al final és, escolta, em costa molt i se'm posa obsolet de seguida i no li trec el suc. Bé, canviem el model. No inverteixis en això, sinó que al final fent serveis i ens pagueu, o pagueu en general als proveïdors d'això, com a servei, com una quota mensual, de manera que és el proveïdor el que se n'encarrega d'anar canviant, que la tecnologia sigui la més adient en cada moment, de fer-la cada cop més escalar, de manera que, escolta, necessito més núvol, doncs passa el següent glaó del núvol per fer més ús de més dades que tinguis, no? Però és paulatí, és a poc i és escalonadament. Això és el que ha canviat radicalment. Totes les empreses que es dediquen, o gairebé totes les empreses que ens dediquem a donar servei d'això, a proveir, diguem-ne, eines de transformació digital, no venem hardware, no venem software com abans, sinó que venem quotes mensuals del que sigui, escalable i tal. Per tant, això és un tema, jo crec que bastant important per tenir-ho en compte. A la mateixa primera pregunta hi havia un tema d'un diagnòstic. El que han fet bé, creiem que ho han fet bastant bé, dins de tot, en el Ministeri és, abans de l'ajut aquest, que en parlàvem, de 12.000 euros per cada empresa de 10 a 49 empleats, que per cert faig un parèntesi, no ho he dit, però això és el primer que arribi, hi ha una llista i quan s'acaben els fons s'acaben els ajuts. Per tant, això ja ho sabeu, però s'ha d'anar ràpid. Però dins d'això, el que és important és que entendre abans es passa un autodiagnòstic, que és un test de digitalització. Quin grau de digitalització, quin és el sector a què em dedico, tal, què tinc, i vas fent un autodiagnòstic. De manera que al final et fa unes recomanacions de per on començar, què et falta i on t'has d'arribar. I això és un test que han trigat una eina que han trigat, si no me'n recordo malament, són els d'Everis en desenvolupar-la, diguem-ne, encomanada pel Ministeri, però jo crec que és una molt bona feina per veure de començar això. I, per altra banda, el que estem fent els proveïdors d'això és fer mòduls encapsulats, perquè és molt més senzill, perquè al final això és molt estàndard. Escolta, necessito software RP bàsic, necessito espai de núvol, necessito no sé què. I vas posant, i hem fet paquets, i hem fet productes, i en general tots ho hem fet de la mateixa manera, que siguin bastant estàndards, perquè al final els
glaons bàsics inicials han de ser molt estàndards. 1004 hem d'aprendre moltíssim, però no és el camí que estem seguint. O sigui, no és que millorarem el 1004, sinó que donarem eines perquè, primer, sigui prou senzilla l'oferta que donem de productes, no s'espatllin massa seguit, la qual cosa hem millorat bastant els últims anys, de manera que no ens hagin de trucar. I, per altra banda, tinguem eines de, per exemple, hi ha atenció per WhatsApp ara, que està anant com un tiro, justament per això, perquè al final no es tracta d'anar pujant el número de persones del 1004, que no en tenim gaires, en tenim milers, però vull dir, no n'hi ha prou per fer. És una mica el sentit de quantes sucursals n'hi ha dels bancs, no és el camí que anem. Per tant, no és millorar el servei del 1004, sinó millorar la resta d'eines perquè funcionin i l'autoatenció sigui més àgil de la que tenim actualment. Molt bé. Moltes gràcies, senyor Casas. I no sé si hi ha alguna altra paraula demanada. Crec que he vist alguna altra mà, el senyor Roca, endavant, i el senyor Albet. Endavant, senyor Roca. Està silenciat. Gràcies. I el senyor Albet, Li donem pas com a pas president, senyor Roca, endavant. Bé, la meva pregunta és pel senyor Gerard Fernández. He trobat molt interessant la seva exposició com a... Vostè s'ha definit com a startup industrial, o sigui, fabriquen coses per la seguretat de les persones i de les empreses. La meva pregunta és, si es pot saber, quan van néixer vostès com a idea i després si la seva fase acceleradora va ser fàcil a l'entorn català on es troben. O sigui, és la idea i després s'acceleren, m'imagino, i després es converteixen en una empresa, en GD, amb una projecció ja important, tal com ens ha explicat. La meva curiositat és com que m'imagino que hi ha moltes empreses o diverses empreses que neixen dels sectors universitaris, dels sectors del coneixement i després es volen convertir en empreses com vostès que ja tenen l'experiència, com ha anat la seva acceleració i el temps que ha durat? És una pregunta molt interessant perquè és un temps que per nosaltres sembla molt, però realment ha sigut un temps curt. Nosaltres constituïm en GD finals del 2015, inicis del 16. La idea com a tal ve de 2013 aproximadament i diguéssim que al ser principalment un producte hardware hi ha un desenvolupament lent, sobretot quan no hi ha diners, no pots fer un desenvolupament amb tot allò que t'agradaria, llavors hi ha una part diguéssim, de preparació de presentació del projecte a fons públic per poder financiar part del desenvolupament. Diria que en un producte hardware el més important és tenir un mínim producte viable per ensenyar, per provar, per validar aquestes hipòtesis, que van ser aproximadament d'uns 16-17 mesos a poder tenir alguna cosa suficientment tangible, és a dir, saltar el PowerPoint a la realitat. Però diguéssim que et diria de la idea a la constitució de l'empresa amb un treball diguéssim rigorós de business plan 2013-2016 i des de la creació de la companyia fins que tenir un hardware que pogués estar sota unes exigències de proves pilot aproximadament uns 2 anys. Sempre el problema de les startups al final és un tema de finançament per poder, diguéssim, fer tot allò que tens plantejat, no? Tens que prioritzar i veure realment què és el que interessa més al mercat, però sí que és cert que a l'escenari en una startup amb component hardware és més lent que una altra empresa amb un component purament de plataforma o e-commerce, etc. Gràcies. Senyor Albet, té la paraula. Moltes gràcies, molt interessant. I
quería hacer una pequeña reflexión y pregunta a Mercedes, y lo ligo con lo que comentaba el señor Cruzafón hace un momento, ¿no? Es decir, la pyme que no es startup, que ya está establecida, en principio dice, bueno, ¿por dónde empiezo, no? Y seguramente es empezar a decir, oye, pues ¿qué tengo que mejorar en mi empresa? O cuáles son las oportunidades o qué me gustaría cambiar y qué hacer. Porque nos has explicado, Mercedes, un poco lo que podemos entender es que costará más o menos, pero que todo lo que imaginemos es posible. Sí, eso creo yo. Sí. Entonces, si estamos de acuerdo, eso nos llevaría a que como empresas podemos revisar nuestro futuro o plantearnos nuestro futuro, decir, ¿qué nos gustaría hacer? Y plantearnos después, bueno, cómo la tecnología nos ayuda o nos facilita hacerlo. Sí, o sea, yo creo efectivamente la tecnología por la tecnología no es el fin. O sea, esto está clarísimo y de hecho nosotros lo tenemos muy claro y por eso, como habéis visto en todo lo que trabajamos con empresas para, junto con ellos, ver cómo la tecnología les puede ayudar. En este caso, el 5G o me da igual, ¿no? El 5G combinado con los drones, con los robots, con la realidad virtual aumentada, lo que sea, ¿no? Y un poco la idea y lo que vamos viendo es que al principio cuesta un poco. Nosotros cuando nos hemos dirigido a clientes, da igual que sean más pequeños que más grandes, todos con la misma dificultad, que es que no se me ocurre qué hacer. Y más os diría que a nosotros mismos a principios de 2018, cuando iniciamos estos pilotos con 5G, nos parecía que no íbamos a encontrar más allá de 5 o 10 cosas que hacer, ¿no? O sea que realmente es una cuestión de decir, a ver, realmente yo necesito cambiar, tengo que adaptarme un poco hacia dónde quiero ir, qué necesidades tengo. Estamos abriendo esa oportunidad con las nuevas tecnologías, que es justo lo que decías. No pienses que la tecnología no te lo va a permitir. Entonces, estamos dando como ese paso ahora mismo, estamos en un momento tecnológico, yo creo, irrepetible. Y tenemos tanto en la mano que nos va a permitir cualquier cosa. Será más fácil, será más difícil, puede que alguien venga y nos pida algo que le digamos, pues mira, esto le queda un año para estar maduro. Hay un poco de carencia de dispositivos. Tiene que haber todavía dispositivos o están caros, tienen que abaratarse, no sé. Es decir, encontramos temas que nos limitan en algunos momentos, pero la tecnología nos da esa capacidad de hacer lo que queramos. Entonces, claro, al final yo no puedo contestar por dónde hay que empezar porque no es lo mismo si eres una entidad bancaria que si eres una papelería, ¿no? O sea, no sé cómo deciros. Quizá tienen objetivos diferentes, tienen que ir a un algo diferente, pero se pueden hacer tantas cosas, se pueden crear nuevas experiencias para nuestros clientes. Podemos posicionarnos en cualquier parte del mundo de forma virtual, ¿no? Ahora ha salido, por ejemplo, el metaverso de Meta, de Facebook, y bueno, pues podremos llevar nuestro comercio al metaverso, nuestro producto, nuestra oferta comercial, ¿no? Entonces, creo que da muchas oportunidades, pero sí que entiendo la dificultad de ver por dónde empezar, porque y una manera es, creo, y por eso yo cuento muchos casos de uso, es ver qué han hecho otros para ver si algo de esto pues nos llama la atención, lo unimos a una necesidad o a una posibilidad que está en nuestra cabeza, ¿no? Como negocio, y trabajando así, dándole una vuelta y poco a poco es como yo creo que se puede llegar a aprovechar todo este potencial. Gràcies, Mercedes. Gràcies, Josep. No sé si hi ha preguntes per part de premsa. Ens acompanyen els companys de premsa. No sé si amb les explicacions que els ponents han donat hi ha alguna explicació. Senyors de premsa, si voleu fer alguna pregunta la podeu fer arribar via xat. No veig cap mà aixecada. I donant, doncs, atès que no en veig cap i hem anat contestant a totes les preguntes, ja donem pas
Per fer la cloenda i passar la paraula al president, senyor Miquel Ribé, jo abans vull agrair el bé que han fet els ponents, les interessants ponències, l'ajust del temps i a tots els ponents i participants les seves participacions i aportacions. Gràcies i té la paraula el senyor Miquel Ribé. Perfecte, Núria, moltes gràcies. Jo abans d'iniciar la despedida volia fer un petit comentari del senyor Crusafont que preguntava al Xema Casas de Telefònica si Telefònica feia algun tipus de servei, d'anàlisi o de consultoria per veure l'estat de digitalització que tenien les pimes. Jo li volia explicar, vull recordar-li, o si no ho sap, explicar-li al senyor Crusafont que precisament des de la Fundació estem col·laborant amb la Generalitat via Acció amb un programa que és el programa Progressió 4.0, que precisament el que està fent és agafar pimes que demanen aquesta necessitat de saber quin grau de digitalització tenen o que volen transformar les seves empreses cap a la digitalització i que, com li dic, la Fundació, col·laborant amb Generalitat, Acció, Proacció 4.0 és el nom del programa, col·laborem per fer aquesta feina, aquesta tasca d'anàlisi i de transformació de les empreses, mitjançant uns cupons precisament que està financiant la pròpia Generalitat per ajudar a pagar aquest cost que tindria aquests estudis. Per la seva informació, si vol, des de la Fundació podem donar-li qualsevol informació que li faci falta, inclús connectar-lo amb el programa de Proacció en concret. D'acord? Sí, l'empresa, el millor és que es dirigeixi directament a vostès, més que Acció 10, no? Sí, perfecte, com prefereixi, sí. Gràcies. Molt bé, gràcies a vostè. I dit això, si Núria et sembla bé, fem ja el tancament de la jornada. Bé, una vegada més arribem al final d'aquesta sessió, una sessió que ha donat llum i ha visibilitzat la importància que les empreses disposin de les últimes tecnologies per millorar la seva competitivitat i també de com aquesta tecnologia pot incidir per bé, sobretot, a les nostres vides. No em queda més que agrair a tots els presents la seva assistència, agrair especialment també les presentacions dels diferents ponents i, com sempre, i com no pot ser d'una altra manera, recordar que des de la Fundació estem a la seva disposició per aportar el nostre granet de sorra en la defensa i promoció de la indústria d'aquest país. Moltes gràcies a tothom i fins aviat. Gràcies a tots. Adéu-siau. Adéu, Xema. Adéu.